estamos hablando de lugares emblemáticos del rayismo y desde enero del 2015 pues tenemos el mural de Wilfred y esta puerta ha pasado a ser emblemática y lo será para siempre. Como esté el mural, será una puerta emblemática para siempre. La visita tiene, bueno, no hace falta que os hable de Wilfred, pero por si alguien no lo sabe, pues ya sabéis que estuvo en el Rayo del 90 al 96, la vida que llevó, que era verdaderamente era un vallecano más, un rayista más, su humildad. Entonces para nosotros es un orgullo que él nos represente. La visita, perdón, tiene una dedicatoria que es a Nicolás San Juan. Se la dedicamos a él porque a él le hubiera gustado venir, estar aquí. Él tiene una mente privilegiada, una memoria extraordinaria, pero lo que le ha pasado factura con la edad, tiene 89 años, es la movilidad. Entonces se ha quedado reventando por venir y no ha podido venir. Luego la visita va dedicada a él, a Nicolás San Juan, del cual también nos sentimos muy orgullosos por su humildad, su generosidad, un vallecano de toda la vida. Nicolás San Juan fue directivo del Rayo y su familia está muy ligada a la vida de Amos Acero, el famoso alcalde de Vallecas. Su padre era uña y carne con Amos Acero, tenían una estrecha amistad, eran los dos del PSOE. Y su hermano Fernando estaba en la cárcel de Porlier cuando fueron a matar a Amos Acero en mayo de 1941. Ya sabéis que se le hizo un juicio falseado, como muchos juicios, y fue asesinado en las tapias las famosas tapias de la Almudena, como unas 3.000 personas más. Entonces Fernando San Juan estaba en ese momento en la cárcel. Su misión, su trabajo en la cárcel era nada más y nada menos que atender a la gente que iban a fusilar al día siguiente. Entonces a él, sabiendo, Amos Acero le había dado clase además, pues sabiendo quién era Amos Acero, teniendo amistad con él y con su familia, de manera rutinaria, Fernando le recibió, Fernando San Juan, que por cierto es San Juan todo junto, aunque el hombre siempre le ponga separado, y Fernando consiguió, hablando con alguien de la cárcel, que estar con él todas las horas que estuvo en capilla. Y la carta póstuma, la última carta que escribió a Amos Acero, se la entregó a él, a Fernando San Juan. Fernando San Juan luego fue directivo del Rayo. Vamos a ligar mucho la historia del Rayo a la historia de Vallecas. Fijaos aquí cómo está ligada. Fernando San Juan fue vicepresidente del famoso Matagigantes y del primer ascenso a primera. Era la mano derecha de Marcelino Gil, por decirlo. Marcelino Gil fue el que puso la pasta. Los presidentes, sobre todo los presidentes de estos equipos como el Rayo, eran los que ponían más dinero que los demás. Y luego tenían cerca, como Marcelino Gil, que por supuesto también hizo mucho, no estoy diciendo que no, fue un gran presidente, pero luego tenían cerca a una persona que era el que hacía de gerente. En este caso era Fernando San Juan, la persona que estuvo en capilla y recibió la carta última de Amos Acero. Voy a leer solamente 5 líneas de esa carta y ahora continuamos. ¿Cuántas cosas os diría? Sois mi vida, mi mayor asidero a ella. Está a punto de morir, de ser asesinado. No sufráis y sed como fui yo con todos, hasta con los adversarios. Y si algún día mis restos puedan descansar eternamente en Vallecas, llevadme a su cementerio, y así estaré cerca de lo que tanto quiero, y del pueblo en cuyo servicio mudo el tributo de mi vida. Es una pena, pero Amos Acero está enterrado a pocos metros de donde le fusilaron. Está enterrado en la Almudena. La familia así lo decidió. Quizás algún día sus restos vayan al cementerio de Vallecas. Vamos a ir a 7 puntos. Que son historia del Rayo y en gran parte siempre historia de Vallecas. El siguiente punto, estamos en el estadio, esta es una fotografía de 1930, aérea, del Ministerio del Ejército. El estadio está en el mismo sitio, es el estadio viejo, pero está en el mismo sitio. Del 30 al 39
no hubo gran variación. Pues que sepáis, algunos ya lo sabéis, que este estadio fue campo de concentración después de la Guerra Civil. Si os fijáis bien, solo había centenares de personas. Lógicamente no cabían en los pocos sitios que en una de las gradas, en la de Arroyo del Olivar, tenía vestuarios y poco más. La gente estuvo durante 2 o 3 meses al aire libre, desde los primeros días de abril, unas condiciones extremas. Los familiares, la gente de Vallecas, les traían comida, les traían ropa. Algunos murieron y la mayoría de los que quedaron se los llevaron al cuartel de la montaña. La gente que llevaba este campo de concentración eran de la Falange, en este caso eran del regimiento número 25 de San Quintín, se llamaba, y era de Falange. Nace el Rayo en el 24, la foto es más o menos de la época, es todo descampado, veis la huella de la antigua plaza de toros, que vamos a pasar por la huella, y luego realmente era todo descampado hasta casi unos números antes de la calle donde nació el Rayo, que era la calle de Nuestra Señora del Carmen, aunque la conocían como la calle del Carmen. Era el número 28, ahora la calle Puerto del Monasterio. Pues las casas empezaban en una vaquería, no recuerdo el número que hacía, que era la vaquería de Justo Gutiérrez Gato, que la llamaba la vaquería de Gato. Ahí también el Rayo se cambiaba de ropa en una vaquería. Entonces vamos a ir hacia allá, hacia esa primera parada, y ahí ya continuamos. Vamos a ir justo ahora a donde nació el Rayo. En la esquina esta, en el solar, estaba, la habréis conocido mucho seguramente, los salones Sol y Aire. Era un sitio emblemático del rayismo, por eso lo digo ahora, no sea que luego se nos olvide. Y yo siempre he pensado que por qué no el club o la afición nos hacemos con los bajos de la juguetería. Porque fijaos que tienen 2 plantas y que sería de alguna manera estar prácticamente enfrente del campo. El solar de Sol y Aire era ahí, era un sitio, creo que en los años que estuvo existiendo, que fueron más de 50, se hicieron más de 15.000, se celebraron más de 15.000 bodas, bautizos, bailes, y creo que ese sitio, con todos los respetos, aquí no hay nadie de la juguetería, ¿no? Pues ese sitio sería fantástico, ¿no lo parece? No sabía por dónde coño iba, digo, nos está llamando pelosos. Sí, sí, yo digo, esta noche WhatsApp arde. Tiene que pillar que sea uno caro, que el dueño tiene dinero para indemnizar. El más conocido, podíamos dejar de parar aquí y de empezar aquí, que fue donde nació el Rayo. El Rayo nació en esa casa tan humilde que veis ahí, que cuando se tomó la foto ya estaba la colonia de las Cerillas detrás. Esto yo creo que es de finales de los 50, principios de los 60. No sabe, la familia que nos pasó la foto no sabe exactamente el año. Y luego tenemos a Prudencia Priego y una sobrina. Yo en principio creí que era una nieta, pero me aclararon que era una sobrina, que era la que le ayudaba a Prudencia a limpiar, a lavar y planchar la ropa de los jugadores, las botas, etcétera. El Rayo pues no pudo nacer de una manera más humilde, como sabemos. Ella era viuda, su marido Julián Huerta había sido empedrador en Vicálvaro, un oficio humilde, y ella servía por las casas, atendía, limpiaba las casas, y aún así atendió las demandas de 3 de sus hijos que empezaron en el Rayo y de los vecinos, en gran parte que eran de esta calle, de la calle del Carmen. El Rayo, como suelo decir yo, pudo ser un equipo de calle. Acordad cuando éramos pequeños que muchas veces las calles tenían su equipo. Pues el Rayo pudo ser el equipo de la calle del Carmen. Estos chavales tenían todos, según el padrón municipal del antiguo pueblo de Vallecas, tenían entre 12 y 15, 16 años.
Cuando los fundadores contaban a la gente del Rayo, Rodríguez Arzola, etcétera, que se había fundado el Rayo ese 20 de mayo de 1924 a las 6 de la tarde, nunca le dieron atención a que eran todos unos críos. El presidente fue elegido presidente, tenía creo que 27 años, Julián Huerta hijo, porque era de los pocos mayores que asistieron a la reunión. Y bueno, singularidades del Rayo, era guardia civil, ¿no? Una cosa irónica que el primer presidente del Rayo pues fuera un guardia civil. Ya en el 24 el Rayo adquiere los valores, gran parte de los valores que ha conservado hasta la actualidad. El primero, por supuesto, la humildad. La etapa en la que Prudencia estuvo un poco detrás de estos críos, incluso el presidente, Julián, fue los primeros años, fue hasta el 26 o así, porque luego empezó a cambiar de sedes. En el propio año 24 tiene pues hasta 5 y 6 sedes, salen en la prensa de la época, en la calle Gerona, varios números de la calle del Carmen. No sabían muy bien, lógicamente no tenían dinero y se iban adaptando a lo que podían, pero siempre en Vallecas. Bien, como decía, adquiere su señal de identidad, la humildad, el estar unido a Vallecas siempre. También nacen los equipos de infantil, nace una segunda formación del equipo de mayores. Cuando acaba 1924, el Rayo tiene 2 equipos de adultos y 2 de infantil. La categoría de juveniles es que no se creó hasta los años 50. Luego los primeros partidos son con equipos de Vallecas y en las fiestas del Carmen de 1924 ya participa el Rayo, otro ejemplo de estar unido a Vallecas. Cuando acaba la Guerra Civil, el primer dato que encontramos del Rayo vallecano en julio es que vuelve a participar. La Biblioteca Histórica conserva un folleto no sé si el folleto o una publicación sale qué consiste las fiestas del Carmen y ya sale el Rayo participando en 1939 en julio en las fiestas del Carmen. Esos son los rasgos que va adquiriendo el Rayo desde el principio. Este es uno de los puntos donde se concentra más historia de Vallecas, porque de aquí vamos a pasar a ese otro edificio que es el antiguo ayuntamiento de Vallecas, donde se conserva, como veis arriba, ahora nos acercaremos, el único escudo que hay en las calles de Vallecas, el único escudo de Vallecas, de cuando era ayuntamiento. Nos acercaremos y hablaremos de ello. El Rayo está en este edificio un año nada más, del verano del 55 al verano del 56. No he citado que con motivo de los 90 años del Rayo, la afición colocó la placa esa que conocemos todos, ¿de acuerdo? Lo que fue en el antiguo ayuntamiento estuvo del verano del 55 al 56. De aquí se fue a la calle Concordia número 6, a la antigua Casa del Pueblo, en aquel momento sindical, que también pararemos luego. Y estando aquí, lo que ocurría es que tenía muy poco espacio. Entonces continuaron haciendo una cosa que el Rayo ha hecho mucho a lo largo de su historia, que es apoyarse en bares. Es decir, el Rayo, no se puede entender al Rayo vallecano sin hablar de sus bares. Como no tenían espacio, no tenían dinero, pues a lo largo de su vida siempre se apoyaban en bares para vender las entradas, para poner los carteles, para hacer las actividades. Eso les ocurrió de manera muy especial cuando estuvieron aquí, que era un espacio muy pequeño. Entonces, por ejemplo, estaba el bar de las 7 Puertas, que estaba en lo que era ya en Pacífico, al otro lado del arroyo de Abroñigal. Luego estaba el bar Sagú, que estaba en la avenida de la Albufera. Había varios bares al principio de la avenida de la Albufera y ahí era realmente donde el Rayo funcionaba. Aquí hacían sus reuniones, la directiva y poco más. Solamente destacar, ya que hemos hablado de Amos Acero, que esto fue biblioteca que creó él en el 31, se conserva la cerámica original de entonces, lo tapa la rama del árbol. Yo no soy muy partidario de podar mucho los árboles, pero quizás esa poda estaría justificada, ¿no? ¿Nos parece? Porque ahí viene biblioteca municipal.
Esta biblioteca, pues igual, estuvo funcionando después de la guerra, dejó de funcionar y la volvieron a abrir, me parece que fue en 1980, y sigue funcionando en la actualidad. Vamos a acercarnos, vamos a ponernos enfrente del escudo para hablar sobre él. La calidad del escudo de piedra es impresionante. En pocos sitios se conserva un escudo municipal como en este caso, aunque no le hagamos mucho caso al escudo. El escudo, si le describimos un poco, lleva una corona real arriba porque, como sabéis, Vallecas era villa. El título de villa, el título mayor que había en cuanto a poblaciones era el de ciudad, pero el de villa era muy importante. De hecho, Madrid nunca se le dio el título de ciudad, su máxima distinción fue el de villa, como nos ocurrió a Vallecas, ¿no? Después abajo, fijaos las letras, qué bonitas, cómo rodean, hacen referencia al pasado rural de Vallecas. Vallecas era pueblo, estaba rodeado de trigales, de cereales, que la gente cogía, sobre todo después de la guerra, para tener algo que comer. Después de la guerra se dedicaron mucho a recoger cereales y a recoger carbonilla que recogían de las vías de tren. Se bajaban, muchos lo hacían en basureros y otros se bajaban a las vías de tren de la línea de Barcelona, al puente de los Tres Ojos y toda esa zona, a recoger carbonilla, porque no había dinero, no había nada. Y entonces aquí se queda reflejado el pasado rural. Está la horca y la horca y el rastrillo, ¿no? Son los dos. Lo de alrededor son adornos, digamos. He centrado también la atención en el escudo, en esa unión que estamos haciendo del Rayo y de Vallecas, porque, como sabéis, nosotros nacimos como Agrupación Deportiva El Rayo, que no lo he dicho antes, fue el nombre original. Pero luego, en noviembre del 47, era tanta la unión del Rayo y estaba tan orgulloso Vallecas del Rayo vallecano que se le cambió el nombre y se pasó a llamar, en vez de Agrupación Deportiva El Rayo, se pasó a llamar Agrupación Deportiva Rayo Vallecano. Fue, además, el Ayuntamiento de Vallecas tuvo un enorme interés en ello, porque ya por entonces Vallecas estaba muy orgullosa del Rayo Vallecano. Bien, nos llamamos así, Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, a lo largo de muchísimos años, hasta que con los Ruiz Mateo, primero en el 92 le añadieron lo de SAD, ¿no? Sociedad Anónima Deportiva. Respetaron la agrupación deportiva. Las agrupaciones deportivas es un signo de amateurismo. Eran muy famosas en Madrid, por ejemplo, la tranviaria, la ferroviaria, agrupación deportiva ferroviaria, la Ferro, era muy conocida. Entonces, era muy bonito llamarse agrupación deportiva. Y eso nos lo quitaron. Nos lo quitaron, al parecer, nos lo quitaron ya en el 94 para llamarnos como ahora, como tenemos todavía en el escudo, que viene lo de Rayo Vallecano de Madrid, ¿no? RVM. Eso no, en su momento fue una soberana tontería y el no corregirlo ahora es incomprensible. ¿Por qué? Las razones eran para recibir un dinero de la comunidad. Tenía que aparecer el nombre de Madrid en nuestro nombre, en el nombre del equipo. Pero vamos a ver, ¿alguien cree que alguna vez el Levante ha tenido menos ayudas de la Comunidad de Valencia por no llamarse Levante de Valencia? No, ¿verdad? O el Español, equipo de Barcelona, que ya sabéis lo que significa el Español en Barcelona. ¿Alguien piensa que alguna vez ha tenido algo menos de ayuda por no llamarse Español de Barcelona? ¿Verdad que no? Luego, pásame la camiseta, sujetar esto. Luego, realmente nuestro escudo y el que tenemos que recuperar es ADRV, llamarnos otra vez Agrupación Deportiva Rayo Vallecano. Parece obvio, ¿no? No nos van a quitar ninguna ayuda por llamarnos como siempre nos hemos llamado, que es como nos gusta llamarnos, ¿no? ¿Cómo se llama nuestra plataforma? ADRV. ¿Por qué? Porque nos gusta llamarnos así.
Luego es algo muy fácil de corregir y esperemos que lo hagan pronto. El corazón del rayismo siempre ha estado aquí. Digamos que si tuviéramos que trazar una línea, sería donde nació el Rayo, la calle Concordia, por supuesto la avenida La Albufera, una raya toda ella, porque ahí ha habido rayismo desde abajo hasta arriba. Por ejemplo, por si se me olvidara antes, el edificio de mayor valor de toda la avenida La Albufera es Avenida La Albufera 3, que es un edificio que fue también de Falange y que también estuvo ahí el Rayo en el 1961. Es decir, si os fijáis, nos volvemos a encontrar con Falange, porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos que el Rayo siempre ha sido el equipo... Sí ha sido el equipo de gente humilde y obrera, pero nuestros dirigentes, después de la guerra, Rodríguez Arzola y algunos más, eran gente muy próxima al régimen. Eran gente de Falange, del sindicato vertical. Por eso consiguieron que les dieran una parte del antiguo ayuntamiento y por eso consiguieron... También que estaremos luego meterse en la casa sindical, la antigua casa del pueblo, tener ahí un espacio, o este que os digo, la avenida de la Albufera 3, que era la sede, había sido la sede de Falange. Por eso digo, nuestros dirigentes eran más bien de derecha, bueno, ni más bien, eran muy de derechas. Aquí es el corazón del rayismo porque aparte de lo que hemos visto antes, donde nació el Rayo, la calle Concordia, el Boulevard, lo que ahora es el Boulevard, aquí vivía muchísima gente del Rayo. Aquí sin ir, bueno, me ha dicho antes Antonio Luquero con muy buen criterio que dijera que Vallecas tenía cuando nació el Rayo unos 20 y tantos mil habitantes, la mayoría concentrados en el puente. En ese edificio donde está la frutería, estuvo el bar La Estufa. El bar La Estufa de Puente de Vallecas, porque en Villa de Vallecas estaba otro bar que era La Estufa, que era donde paraba la gente de la escuela de Vallecas, los pintores de la escuela de Vallecas. Aquí estuvo otro bar La Estufa donde según Nicolás San Juan, y me ha insistido mucho en ello, el Rayo se reunía muchísimo, porque lógicamente la casa de los Huerta, donde tenía los vestuarios, se cambiaban, etcétera, no podían reunirse más de 8, 10, 12 personas. Entonces era un bar grande, estaba justo ahí, y ahí fueron las primeras reuniones y quizás reuniones previas a lo que fue cuando se fundó el Rayo, ese 20 de mayo del 24, en ese sitio. En el edificio siguiente, bueno, es donde vivía doña Marcelina, que fue la siguiente señora. Después de Prudencia Priego hubo otra gente que lavó la ropa para ayudar al equipo. Pero después de la guerra, la que lo hizo durante muchísimos años era Marcelina, que era la mujer de Toribio, el utillero. Vivían en aquel edificio. Ese edificio era del Chuli, que llamaban, que era Pepe Sánchez, me parece que era Pepe, un delantero, un extremo izquierdo con un bigotillo. Por aquí vivía mucha gente del Rayo. Y luego lo que es esta zona de acá, lo que es ahora Las Herillas, era donde estuvieron los dos campos del Rayo. El primero yo creo que fue este. Hay alguna foto, pero no se ve muy bien cómo fue de verdad el campo. No tenía valla, era un terreno irregular, sacaban los primeros años alambre para rodearlo, las porterías eran desmontables para que no se las llevaran para utilizarlas como leña para hacer fuego. Entonces ese campo le llamaba a todo el mundo Campo del Rayo, aunque nosotros le llamemos Campo de las Herillas. Se hizo lo que es la colonia de las Herillas, que son con el tiempo, porque la colonia de las Herillas es posterior, pero era entonces el barrio de las Herillas, lo que era el barrio de las Herillas, que estaba aquí. Con posterioridad, después de la guerra, fue cuando se hizo el Rodival en gran parte sobre este terreno. Tenemos con nosotros, perdona Juan Carlos, tenemos al hijo del suicida, que tenemos algunas fotos de él espectaculares. Ven y pasa, mira. Esta que decía... Y la siguiente,
¿Me dejas que la enseñe? Bueno, gracias. Este es el suicida, Pepe Sánchez el suicida. Jugó en el Rayo en los años antes de la guerra y en los años 40, creo que hasta el 47, 48. Era un hombre con carácter, intrépido, por eso le llamaban el suicida. Fijaos, la foto es impresionante. Y tenemos a uno de sus hijos que me va a hacer el favor de revelarme un poco. Sí, y bueno, ¿quieres contar algo de tu padre? Va a contarnos algo de su padre. Mi padre siempre fue una persona del barrio, muy orgulloso de ser de Vallecas, aunque nació en Manzanares, en Ciudad Real. Siendo muy pequeños se vinieron a vivir a Madrid y vivían en Antonia Calas, ahí al lado de lo que era el Cine Río. Empezó a jugar en el Rayo muy joven, fue de los primeros chavales que empezaron a jugar en el equipo, yo creo que tendrían 12 o 13 años. Jugó una época antes de la guerra y después de la guerra realmente es cuando mejor le fue, ¿no? Porque consiguieron algún ascenso en regional y bueno, pues era un tío, como podéis entender por el apodo, el suicida, no es que tuviera depresiones ni nada. Es que le echaba, salía todo, no hacía prisionero, ¿no? Y se las llevaba, igual que daba, se las llevaba. Y siempre ha estado muy orgulloso de Vallecas. Después de la guerra, de hecho, estuvo unos años viviendo por Chamartín y en los años 40 y tantos volvió aquí al barrio y estuvimos viviendo hasta hace 15 años al lado de la comisaría en la calle La Marañosa, detrás de Sierra del Cadí. O sea que toda la vida ha estado muy ligado al barrio, muy ligado al Rayo, hasta los últimos años, que la movilidad y el corazón ya no estaba para tantos sustos y como este equipo es de muchos sustos, pues decidió en los últimos años no ir, pero siempre lo ha seguido muy de cerca y ha estado muy orgulloso de donde ha estado viviendo y donde ha pertenecido. Muchas gracias, Juan Carlos. Esta era doña Marcelina, otro ejemplo de humildad. Esta señora es importantísima en la historia del Rayo. Esta es la historia que antes no se contaba, ¿no? Ahora estamos recuperando, ahora cuando hablamos de la historia, recuperamos la historia de la gente humilde, de la gente que ahí como en un segundo término tiraban de las cosas, de las familias, de los oficios, de los barrios. Pues esta mujer estuvo más de 30 años detrás y su marido, que era utillero, llevando el peso pesado, les pagaban 4 perras, como comprenderéis, llevando el peso pesado, lo más ingrato del Rayo. Como os digo, vivía ahí. Este es el bar El Castillo, que si os fijáis, se ve bien, ¿no? El mismo balcón. Este bar El Castillo estuvo, no sé hasta qué años estuvo, pero estaba cuando ya estaba Rodival. Y aquí se vendían entradas, era uno de esos bares que hemos dicho que hay que hablar de ellos cuando se habla de la historia del Rayo. Era uno de esos bares y Nicolás San Juan, cuando la taquilla no daba abasto, como era un hombre de confianza del club, le daban parte de las entradas y se ponía con una mesa en el bar Castillo a vender entradas para los partidos. Perdona, ¿eh? Y esta es la foto de las fotos. Esta foto tiene un valor histórico impresionante. Salió en un reportaje que sacamos Antonio Luquero y yo en Vallecas Web sobre esta zona que le llamamos un rincón emblemático del Rayo, del rayismo, que hay que recuperar, hablando de toda esta zona, el corazón del rayismo. Fijaos esto a dónde corresponde. Es la entrada del Rodival. La entrada del Rodival, se ve al fondo un edificio. ¿Y qué edificio es ese? Si miráis todos para allá, no me miréis a mí. En vez de perfumería es el taller de costura. Es clavado. Es una foto impresionante. El que hizo esta foto no sabe el favor que nos hizo. Y el mismo balcón de arriba. Este tipo de viviendas es característico del puente de Vallecas. Hay muchas. Todas tienen unos balcones similares con unas barandillas redondeadas. No sé si fue el mismo arquitecto o se puso de moda. En la Albufera hay muchísimos. Bueno, pues
Gracias a esta foto sabemos que la entrada del Rodival, como veis aquí, pues estaba justo ahí en la puerta. Por eso la agrupación deportiva ARV quiere colocar una placa ahí. Igual que colocaron una placa donde nació el Rayo, la siguiente placa queremos que sea ahí. Y están con gestiones con la colonia de Las Herillas, para llegar a tener esa placa. Dentro de la colonia hay restos del campo. Antonio Luquero para reportaje. Bueno, estuvimos una tarde los dos por aquí hablando con medio, yo qué sé, la de vecinos que hablamos, y el otro día se metió dentro e hizo las fotos para reportaje. Nos han dicho que podemos pasar un momento. Vamos a entrar por la puerta de arriba a la colonia de Las Herillas para ver esos restos y luego ya salimos. Hay que acabar a las 8 menos 10 para el siguiente acto de las jornadas del rayismo, que es esa reunión con los capitanes del primer equipo y del Rayo femenino. Luego lo vemos y ya sin demora nos vamos al siguiente punto, que es la calle Concordia. Está encendida. Está acabando. Iker levanta bien la... Esta es una foto de lo que era el Rodival. El Rodival, lo más característico que tenía era, no tenía gradas, tenía montículos. Fijaos la cantidad de gente que hay. Pero ya os digo que tanto al campo de Las Herillas como al del Rodival se les conocía como campo del Rayo. Eso la gente mayor te lo dice. Le llamamos ahora Las Herillas el Rodival, pero la gente le conocía como campo del Rayo. Y tanto siendo Las Herillas como el Rodival, era más que un campo de fútbol. Bueno, en primer lugar, jugaban muchos equipos de todo el sureste. Aquí jugaban el Cerámicas Puig, que era uno muy conocido por la fábrica de Cerámicas Puig, que lo patrocinaba. Jugaban equipos, hasta la Ferroviaria llegó a jugar, muchos equipos del sureste. Era un campo muy conocido y se le conocía como Campo del Rayo. Y luego se echaba en él en verano cine, veladas de cine, que las echaba el Cine Frutos, que estaba cerca, veladas de teatro y las famosas kermeses o fiestas patronales de Vallecas, del Carmen, también ponía los cacharritos y todo dentro del campo. Ya al hablar del campo, si os fijáis, era muy amplio, muy grande, eran características también las escaleras, que ahora nos dirá Luquero dónde estaban. Había dos mástiles con bandera, este y otro más hacia acá, y luego las barandillas de madera, las barandillas de madera que eran iguales, eso lo recuerda mucho la gente, que las de las porterías, eran similares. Bueno, pues ahora Antonio, pues ya, no sé, yo hablo de Antonio y me emociono muchas veces, ¿vale? Y quiero aprovechar la ocasión para reconocerle el trabajo tan impresionante que está haciendo. En el grupo tenemos al que fue pregonero de las fiestas del Carmen, Pepe Molina, que le tenemos ahí, que es un cronista, el cronista de Vallecas. Yo de verdad que ya sabéis que me lanzo ahí al vacío. A veces diré tonterías, pero yo sé que otras veces no las digo. Ojalá, Antonio, perdona, pero sé lo que me digo, ojalá sería muy bonito que nos dieras el pregón de las próximas fiestas del Carmen, porque te lo mereces. No sé si serías capaz, pero te lo mereces, porque no, claro, es que se nos pone a llorar enseguida, no por otra cosa, por el llorar, por lo emotivo. Pero lo que ha hecho, por ejemplo, el reportaje, que ha hecho el tratamiento, eso no lo hace cualquier periodista. Lo que ha sacado de Iker Gato, es impresionante, la humanidad con lo que está escrito, todo. Perdonad que me emocione, pero es una persona que yo tuve una suerte tremenda de conocerle. Va a coger el micrófono, ¿no? Y la batuta, y nos va a enseñar dónde estaban las escaleras y lo que se conserva de uno de los dos mástiles de cuando era el Campo del Rayo. Bueno, veis rapidito, hola a todos, porque no nos queda batería aquí. Enseña el campo porque es importante. Es importante que nos fijemos dónde estamos, para que sepamos la parte de arriba,
Eso es donde está el estadio de Vallecas. Y aquí abajo estaría la puertecita por donde hemos estado. Quiero decir, estáis mirando ahora en la posición correcta. Es decir, estamos como por aquí, aproximadamente. Si os dais cuenta, estamos en el puente de Vallecas en una zona que es totalmente pendiente. Este era el único terreno liso que había en Puente de Vallecas. Como veréis, todos son subidas y todos son bajadas. El único tramo llano. Por eso decidieron hacer aquí una colonia, porque lo tenían pues, a huevo. Entonces, veis que el campo es grande, que tiene, a diferencia del actual, 2 fondos, 2 laterales, y que en este lado de aquí, que es ahí, estaba la zona de vestuarios. Si veis, el resto de edificaciones están todas en curva. Por aquí está la calle Arroyo del Olivar. Y por aquí detrás estaba la calle, la casa donde se fundó el Rayo, la casa de la familia Huerta, de Prudencia. Ahora veremos, la casa que veis ahora es una casa nueva de los años 60, la antigua es la de la foto, la de una sola planta, pero mantiene una cosa curiosa, que ahora os enseñaré. Vamos a ir primero por allí, para que veáis que todo el perímetro corresponde al campo, que era de tierra y totalmente plano. No piséis las líneas del campo, que mañana hay partido. Solamente decir, tenemos que ir deprisa porque ya vamos con prisa y que el campo funcionó hasta el 54, que fue cuando ya se empezaron las obras de la colonia, de la Sevilla. El campo fue Rodival después de la Guerra Civil. Se llamaba Rodival por una empresa que se llamaba así Rodival, que se dedicaba al suministro eléctrico, aunque se llamara Radio Rodival, era de suministro eléctrico, y que estuvo Rodival hasta el 54. Y tenemos 5 minutos, Antonio, porque tenemos que acabar a menos 10 para el siguiente acto. ¿Vamos a continuar por allí? Vamos. Y cuando hicieron la colonia, pues no se preocuparon en salvar el desnivel. Estamos al borde de este desnivel. Es decir, ahora mismo estamos aquí. Aquí empezaba el desnivel y a ese lado estaba la escalera. Es decir, estamos justamente en el córner del campo del Rodival. Aquí estaba la otra portería. Y la otra al fondo. Vamos a seguir para acá. Aquí tenéis una escalera modificada que corresponde a esa que hemos visto más amplia, que hacía falta más ancha para el acceso de espectadores, pero esta escalera está un poquito más al centro, pero simula, como veis, casi el número de escalones a la que correspondía a una de las porterías. Es decir, estamos justamente delante de una de las porterías del fondo. Súper curioso, porque cuando hay una terma romana encuentras siempre una vasija, pero aquí no vamos a encontrar nada de mucho valor, pero sí una cosa originaria que existe todavía del campo Rodival. Y es que después de hacer toda la obra, todas las casas, plantar todos los árboles y mantener la zona plana, se olvidaron de quitar la parte de cemento donde se sujetaba el mástil donde iba el escudo del Rayo, que es esa. Aquí, de aquí salía un mástil metálico en la esquina del campo donde estaba la bandera del Rayo Vallecano. Es lo único que queda del campo, y la tierra me imagino que será la misma, no lo sé. Pero vamos, eso sí que es originario. Es el originario. Y ahora vamos a ver. Solamente una cosa. La casa de los Huerta, pues es una de estas. Está un poco más allá, la de aquella. Que hay allí, si veis, vamos a acercarnos un poquito porque eso sí que es curioso ver. Bueno, por ahí luego ya salimos. Por arriba. Los Huerta, esto ahora, bueno, que no lleva el micrófono. Pues eso, es que son como el ventanuco, tío, esto, ¿no? Estos son. Es esta, sí, la del taller, ¿no? Mira el ventanuco, ¿no? Pero no es la casa, pero sí mantiene el ventanuco, la que se hizo nueva mantiene el ventanuco. Lo cuento. Claro, lo cuento rápido. A ver, parar un momento que una... Vamos a parar ya el último detalle importante. Y es que siempre habéis oído, siempre que se habló de los orígenes del Rayo, que en casa de Prudencia se guardaban las porterías porque
Bueno, pues en los años 20 había muchas penalidades, se pasaba mucho frío en las casas, las porterías eran de madera cuadrada, de buena madera, y claro, si las dejabas puestas después del partido, la gente se las llevaba para leña, para su casa, para cocinar. Entonces se guardaban, eran porterías desmontables, se quitaban de abajo, se desmontaba el larguero y se metían por un ventanuco que era exactamente ese. No es exactamente ese, porque la casa se tiró y se volvió a hacer, pero la casa luego mantuvo el ventanuco, la nueva que se hizo, porque la casa por detrás daba al campo de las Herillas, que era este. Las porterías las sacaban a veces, pero como decía antes, como allá enseguida empezaba el campo, estaba la casa de los Huerta, otra casa, una casa donde vivía un jugador que fue capitán del equipo en el ascenso, se llamaba Torres, que fue capitán del equipo, en la casa de Torres, porque aquí los jugadores vivían todos por aquí alrededor, y luego la vaquería estaba, sería el siguiente número. Como todo era campo, también es verdad que por aquí sacaban el material, me lo contó Nicolás San Juan hace poco, por aquí sacaban el material más menudo, a lo mejor los balones, lo que fuera, y por ahí, por el descampado, o por lo que era, por donde empezaba la calle Puerto Alto, era por donde movían muchas veces el material más grande. Me ha precisado. Esta es la original. Donde se fundó el Rayo, la parte delantera que hay un taller ahora, está la parte trasera de la casa. Sí, lo conservaron. Ahora vamos a la calle Concordia número 6, que es lo que era la antigua Casa del Pueblo, que luego fue incautado. Bueno, ya sabéis que cuando el Estado roba, sea del signo que sea, se dice incautado, porque queda mucho más fino. A veces se dice expropiado, no se dice robado, pero realmente la Casa del Pueblo, cuando acabó la Guerra Civil, el Estado pues se lo robó, en este caso al PSOE, ¿no? Luego lo recuperaron a finales de los años 70 tras unas grandes peleas, que estaría bien, Pepe, que nos contaras un poco esa pelea, ¿no? Porque lucharon, creo que llegaba a haber 1.500 personas, un encierro que hubo ahí, y al final consiguieron que se lo devolvieran. Pues vamos para allá porque llevamos el tiempo justo. Del antiguo ayuntamiento, en el 56, en el verano del 56, el Rayo, sus gestores, consiguieron venirse a la Casa del Pueblo, que estuvieron 3 años aquí, 3 temporadas. El edificio no era originalmente la Casa del Pueblo, que se inauguró en el 34, tenía una planta menos y luego una boardilla al final. Después de la guerra fue cuando se le añadió la planta superior. En este local el Rayo tenía una particularidad, se me sigue escuchando bien, ¿no? Muy original. Aquí hay periodistas, os va a llamar mucho la atención. La sala de juntas, el espacio que tenían, lo compartían con los periodistas que seguían al Rayo, con la gente que seguían al Rayo. Por eso digo que el club ya podía portarse mejor con ellos, con todo el trabajo que están haciendo. De tal manera que organizaban aquí, hacían entrevistas, organizaban tertulias y hablaban, traían a los jugadores, lo que se hace ahora, pero en un despacho que facilitaba al club, y eso que no era un espacio muy grande. Hablando de la historia de Vallecas, en esa unión que estamos haciendo, Rayo Historia de Vallecas, la Casa del Pueblo tuvo un protagonismo enorme. Antes estuvo justamente en Puerto Alto, en otros sitios, y aquí se inauguró en el 34 y con una particularidad, la construyeron todos los afiliados y simpatizantes. Solamente cobraba el maestro de obras, que se llamaba Juan Fernández, que le llamaban Juanito el Pobre, le llamaban. Y venían la gente del PSOE y los simpatizantes, que había mucha gente en Puente de Vallecas, se juntaban al acabar la semana de trabajo, que acababa hacia las 5 o las 6 de la tarde del sábado, porque el sábado se trabajaba hasta esa hora, y se tiraban todo lo que quedaba del sábado y todo lo del domingo construyendo la casa. Por eso también al PSOE de Vallecas les dolió mucho
cuando, habiéndose hecho así, cuando habiéndolo hecho su gente, el Estado, ya digo, a finales de los 70, no se lo quería devolver, algo totalmente injusto. Aquí venía la familia de Nicolás San Juan, que estaba, precisamente por esta amistad que tenían y esta relación con Amos Acero, pues ahí me ha contado eso, que entre semana apenas se trabajaba, era los fines de semana. Luego, tras la guerra, como dije, lo incautó la Falange. Hay alguna foto donde se ve que es propiedad de Falange. Como casa sindical, fue como cuando estuvo el Rayo esos 3 años. Durante la guerra tuvo mucho protagonismo también, la Casa del Pueblo. Aquí se llevaba un control de, por ejemplo, dónde se refugiaba la gente, les ayudaban, a dónde tenían, se encargaban de que se abrieran colegios para que la gente soportara los bombardeos que hubo en Vallecas, porque, digamos, ya sabéis a lo mejor que la avenida de la Albufera, la antigua carretera de Valencia, era la vía de tránsito que había hacia Levante, que era donde se fue el gobierno. Lo cuento aquí para no contarlo en la avenida de la Albufera por el ruido que hay, que es el último punto, ¿vale? La avenida de la Albufera era la carretera que comunicaba con Valencia, que era donde se fue el gobierno republicano, se fue de Madrid para allá. Por lo tanto, Vallecas sufrió muchos ataques, sobre todo aéreos, del ejército nacionalista. Esos ataques, la gente se refugiaba donde podía y no sabía muy bien dónde refugiarse. Y ahí ayudaban sitios como... Luego también fue, como les gusta decir a la gente así muy derecha, fue Checa. Ahí cuando pronuncian esa palabra disfrutan, ¿no? Una Checa. Bueno, pues hubo aquí también gente, ejercieron ese control aquí. Y no sé si Pepe te animas a contarnos algo. Pepe nos anima. De aquí nos vamos a ir a... Vamos a echar solo un vistazo a la avenida de la Albufera 48. Vamos a enseñar la fotografía que hay de ese número, porque se conserva igual el edificio, incluso con la originalidad de que hay una farmacia que estaba entonces, cuando fue sede del Rayo en los años 60, fue en el 65-66, cuando se trasladó allí la sede a la segunda planta de este edificio, pues se conserva casi igual. La misma farmacia, el mismo edificio, y es algo realmente sorprendente. Y un poco para completar lo que hemos comentado, la avenida de la Albufera, como os dije antes, estuvo a lo largo desde el principio hasta el final, es la calle del Rayismo. En la acera de enfrente, un poco más arriba, tenía su zapatería, no de venta de zapatos, sino de arreglo de zapatos, Ezequiel Huerta, que fue el presidente que hubo a principios de los años 40 y el que inscribió al Rayo como sociedad, algo que al club ahora mismo, bueno, le da absolutamente igual. Es decir, investigando sobre los orígenes del Rayo, pues dije, bueno, a ver cuándo se dio de alta como sociedad. Me tragué todos los años 20, 30 y ya en 1944 es cuando, pasados muchísimos años, se registró como sociedad y lo hizo Ezequiel Huerta. Entonces vamos a parar un momento ahí y ya por la hora subimos por la misma acera hasta la esquina de Payaso Fofó con Avenida La Lucera, donde Antonio nos va a explicar, por si alguien no lo sabe, por qué el estadio de Vallecas solo tiene un fondo y no tiene 2 fondos como el resto de campos. Hay una razón urbanística que Antonio Luquero nos lo va a contar. Así que vamos a ir hacia el 48 de la Avenida La Lucera. Podríamos ir al 46, que es la Junta de Distrito, que también está ligada a la historia del Rayo. Cuando ha habido algo que celebrar, se celebraba ahí, cuando hay que tomar un vino, pero nos lo saltamos para llegar a tiempo al siguiente acto de la jornada. Hay que seguir, lo veis todos, ¿no? Es el mismo edificio, la misma farmacia. La misma farmacia, bueno, más, o sea, han cambiado a lo mejor los dueños y la habrían vendido, pero este es otro punto del rayismo. Esta sede fue en los años 60, del 66, varios años en adelante. ¿De acuerdo? Vamos al último punto, que es la esquina. Ahí va. A ver, hago una vista así, ¿vale? ¿Lo veis? Es el mismo punto.
Pues tiramos al siguiente punto para llegar. El antiguo ayuntamiento, pues lo habéis conocido muchos como la Casa de Socorro. El que más y el que menos, pues ha venido con una pedrada o con un brazo roto. Lo terrible era cuando, como comentaba yo, que me lo ha contado mucha gente, te ocurría en una casa baja de palomeras bajas, o sea, de palomeras, o en el Cerro del Tío Pío o en el Alto del Arenal. Y a lo mejor no podías andar. Y tus padres, tu padre, te tenía que cargar a hombros y traerte a hombros, porque no había medios de transporte apenas, porque en muchos casos los taxis no querían llegar a sitios así, como pasaba el Cerro del Tío Pío. Los taxis no querían saber nada, cuando había ahí tantas casas bajas. Entonces, eso quería recordarlo. Va a coger la palabra y va a acabar a Antonio Luquero contándonos por qué solo hay un fondo en el estadio, y solamente deciros que justamente de donde la farmacia, de donde hemos estado antes, la sede vino al Polideportivo de Arroyo del Olivar, que se inauguró en 1969, cuando era presidente Pedro Roy. Y ya del 69 en adelante estuvo aquí, ¿no? Luego ya fue cuando hicieron las obras del Estadio Nuevo, con los, no sé en qué año, pero ya se instaló allí. Cierra el acto Antonio Luquero, y recordaros que ahora mismo está empezando, esperemos que se esté demorando unos minutos, si no, no pasa nada, el encuentro dentro de las jornadas con los capitanes del primer equipo y del equipo femenino. Gracias a todos. Ya coge la palabra Antonio. Bueno, ya para terminar, para ser muy rápido, quiero resolveros una duda de por qué el campo de Vallecas es tan corto. Si resulta que hemos visto que el antiguo tenía dos fondos y en condiciones, no la que hemos visto del Rodival, sino el antiguo de Vallecas. El hecho es muy sencillo, estamos en la calle Payaso Fofó. Todo el mundo lo conoce porque hay una placa que pone Payaso Fofó. Pero cuando yo era pequeño ahí no ponía calle Payaso Fofó, ponía calle de los Monegros. Y la calle terminaba justamente en Arroyo del Olivar. Para allá solo había descampados. Aquí estaba Sol y Aire, que llegaba hasta donde veis esa furgoneta gris que pone ahí Reformas. Todo esto era Sol y Aire, donde los jugadores celebraban los finales de liga, los partidos, venían a celebrar muchas cosas. También le pegaban al anís aquí, los jugadores. ¿Qué ha ocurrido para que el campo fuera más pequeño? Cuando se derribó el antiguo estadio de Vallecas en los años 70 y hubo que irse al norte de Madrid, a Vallehermoso, durante unos años, y se decidió hacer un nuevo campo, hubo un cambio de plan urbanístico en Madrid que consistía en lo siguiente. Se decidió que para que la zona de San Diego Entrevías tuviera conexión con la carretera de Valencia, había que hacer una vía interior más ancha, una calle más ancha, y que a partir de ahí los edificios que se fueran construyendo tenían que mantener una calle de 4 carriles más 2 de aparcamiento. Pilló ese plan a la construcción del campo, lo que obligó a cambiar el plan originario y hacerlo más corto. Se pensó en cambiarle la posición, es decir, que aquí estuvieran los dos laterales y allí el fondo, pero nos estorbaban esas torres tan altas, con lo cual se optó por el artículo 33, es decir, hacer una chapuza, que era hacer el campo más corto. ¿Al final se construyó la gran vía a la carretera de Valencia? Pues no, porque en este periodo de tiempo se creó la M30, posteriormente la M40, y se hicieron varias faenas. Una de ellas fue a Sol y Aire. Después de tirar el edificio, si os dais cuenta, el nuevo, que es donde está la juguetería, ha tenido que mantener la línea de edificio con respecto a este edificio. Con lo cual, tiraron Sol y Aire, solamente construido una tercera parte del edificio que se tiró, se ha utilizado para viviendas y para local comercial. Y en el resto se ha construido provisionalmente un aparcamiento de coches, porque el objetivo es tirar el edificio aquel que tiene el mural, tirar otro después que hay, que tiene un cantón de limpiezas del ayuntamiento con barredoras y camiones de basura, y tirar así hasta allí. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se paró este plan? Se paró por dos motivos. Uno, porque se crearon las vías de circunvalación, y dos, porque en este periodo después, en los años 80, se hizo la remodelación y se creó el Parque de las Tetas. Y o bien hacían un túnel subterráneo para llegar a la carretera de Valencia, o se desechaba el
el asunto. Con lo cual está paralizado, descartado, nos comemos con patatas un campo sin fondo y los de Soil y Aire se comen sin patatas un local que tenían fantástico para venderlo y solamente lo tienen la tercera parte. Y nada más, eso es todo. Nos vamos a la sede de Bucaneros, donde van a empezar a hablar los futbolistas. Me imagino que como los importantes somos nosotros, pues nos esperarán. Muchas gracias por venir, esperamos que os haya gustado. Chao. Gracias, Antonio. Vamos, yo creo que el recorrido más lógico es por aquí.